Análisis semanal. Saludos amigos, hay una situación en el país en los últimos 20 días, hay actores sociales en las calles, hay bloqueos, hay una situación incómoda. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Cómo está viendo el gobierno esta situación y cuáles son las medidas a futuro? Tenemos con nosotros hoy al doctor Benjamín Colamarco Patiño, secretario de Seguimiento de la Presidencia, con el que vamos a conversar sobre esta situación. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Hay o no hay crisis y cómo el gobierno está viendo esto? Muchas gracias. Paz y bien para todos. Son tiempos de responsabilidad, de moderación y de reflexión. De reflexión sobre todo, ¿no? Sí, de reflexión colectiva. Y esto tiene que ver con la preservación del orden constitucional, el orden democrático y la construcción de avenimiento entre los diversos sectores sociales, porque al final de cuentas a todos nos une el ser panameños. Yo sí creo que estamos en una coyuntura crítica. La Constitución panameña es muy clara en cuanto a la libertad de poder expresar posiciones de protesta con relación a situaciones que se presenten, pero siempre en el marco constitucional, es decir, cumpliendo con el artículo 27 de la Constitución, con el artículo 38 de la Constitución, que debe garantizar que no se impida el libre tránsito, que las manifestaciones sean efectivamente en tono pacífico. Que no afecten a terceros. Que no afecten a terceros y que no afecten la economía nacional, que se pueda expresar, porque eso es parte de la democracia, la oportunidad de expresar en el marco constitucional, expresar las posiciones para buscar entendimientos y poder avanzar en la construcción de una mejor sociedad. Ordenamiento constitucional, doctor. Importante. Esto arrancó con el tema minero, después que el presidente firmó el contrato, pero nosotros vimos que en ese mismo marco constitucional el presidente retira la famosa ley 406, pasa esto a la Corte Suprema, pero las protestas se han mantenido. Bueno, por eso insisto en que debemos mantener el hilo constitucional, porque así es como funciona la democracia. Ese hilo constitucional implica también tener claridad de cuáles son los objetivos nacionales. Y yo tengo que decir algo. Este contrato de la mina es un contrato que inició en 1991. O sea, que esto no se inventó en la administración Cortizo. Ni fue en 5 días. Okay. En 1991 se aprobó el contrato de exploración. En 1997, en otro gobierno, o sea, de Endara al gobierno de 1997, se aprobó la concesión de explotación. Y desde 1997, todos los gobiernos que se han sucedido han mantenido el contrato original de explotación de 1997, que tenía serias falencias y debilidades. Pero la mina se comenzó en el periodo de la explotación, en el periodo del 97, y de hecho el Tajo, dentro del área de concesión, inició ese proceso de apertura, de desmonte, desde el 97 y terminó en el 2017. O sea que la afectación más grande en términos de desmonte, en términos del Tajo, terminó en el 2017. Mucho antes del gobierno de Mucho Cortizo. antes del gobierno del presidente Cortizo. En diciembre del 21 se formaliza la inconstitucionalidad formal del contrato de 1997. O sea, que todo esto ocurrió antes del gobierno del presidente Cortizo. Ocurrió antes del gobierno del presidente Cortizo y quedó la disyuntiva de o no mantener el contrato, lo que significaba que tendríamos que desconocer todos esos 26 años de empleos, 40,000 empleos, de inversiones, cerca de 9,000 millones de dólares de inversiones, impacto en la economía local, impacto en la economía nacional. En fin, hubiéramos tenido que entrar en otro proceso y además en un proceso de cierre de la mina, que tiene otras consideraciones, o negociar un nuevo contrato en mejores condiciones en atención a los intereses nacionales. Y en virtud de eso fue que se negoció este nuevo contrato de concesión administrativa conforme lo mandata la ley, conforme los términos constitucionales y legales, para poder avanzar en este proceso en mejores condiciones de las que teníamos desde el 97
hasta el día en que se declaró inconstitucional, se formalizó la inconstitucionalidad del contrato anterior por temas de forma en el 22 de diciembre del 2021. Pero, momento desde el cual se comenzó a renegociar un nuevo contrato de concesión, entendiendo que la mina ya existía desde el año 1997 y que el Tajo Abierto ya estaba abierto desde 1997 hasta el 2017 y que efectivamente hay 40.000 empleos en esa zona y actividades económicas para beneficio. O sea, hay una realidad allí. Hay una realidad allí que tiene un impacto económico y un impacto social que hay que reconocer, y que en virtud de eso se tomó la decisión responsable en base a la norma, en base a la ley, de este nuevo contrato de concesión administrativa por un periodo de 20 años con beneficios como ningún otro, porque en términos específicos los recursos que entrarían al Estado, mínimo de 375 millones de balboas al año, que puede subir a 400 según el precio del cobre, de la libra de cobre en el mercado, iban dirigidos al programa de invalidez, vejez y muerte, al aumento de los jubilados que ganan menos de 350 balboas, a las comunidades de La Pintada, Donoso y Omar Torrijos, y al Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Docente, para fortalecer la estructura docente para la transformación educativa en el periodo que nos corresponde. Pero independientemente de eso, doctor, inclusive podríamos de repente promover un programa próximo para ver los detalles del contrato, pero lo real es que con las organizaciones que están en la calle, lo que pasó fue que se descalificó el contrato, ¿verdad? Se ha exigido la derogatoria de la ley y el gobierno dio una respuesta que fue retirar esto, aprobar la ley de la moratoria y pasar a institucionalmente, pasar a la Corte Suprema de Justicia una decisión final. ¿Por qué pese a esto siguen entonces las protestas en la calle? Bueno, yo he señalado que hay muchos intereses detrás de esta situación, sobre todo en aquellos que tienen que ver con impedir el libre tránsito en las vías principales del país, incluyendo la carretera panamericana. Hay intereses detrás de esto, sin lugar a dudas, intereses politiqueros, intereses de otra índole, situaciones de... Hay quienes piensan que hay interés electoral. Extremismo, hay intereses electorales, en fin. Pero yo tengo que decir que el gobierno, la administración del presidente Cortizo ha sido paciente, ha escuchado y ha tomado decisiones. Por ejemplo, se llevó a la Asamblea de Diputados un anteproyecto de ley para derogar el 406. Igual se llevó un proyecto que es ahora la ley 407, que declara la moratoria minera a cielo abierto, de minería metálica a cielo abierto. Y se llevó otro documento para un referéndum. Planteado para el 17 de diciembre, ¿eso en qué ha quedado? Pero el presidente escuchó. Y en el caso del documento, del proyecto para el referéndum, se desestimó. Se escuchó a la ciudadanía y dijo, no, ¿sabe? Vamos a desestimarlo. Se escuchó a la ciudadanía porque planteaban que la derogación del contrato ley podía ser también inconstitucional y podía acarrear otras consideraciones con relación a la posible demanda o arbitraje, en fin, acciones de la minera, y en consecuencia también escuchando las posiciones de importantes juristas y del movimiento, sobre todo el movimiento de los jóvenes que estuvieron en la cinta costera. También se decidió retirar el tema de la derogación del 406 por las consideraciones de estos juristas y de las calles. En consecuencia se puede decir que el gobierno ha hecho concesiones. Y además el gobierno ha señalado categóricamente, y lo va a cumplir porque esa es la determinación del presidente de la República, que va a esperar el fallo en derecho de la Corte Suprema de Justicia con relación a esta situación del contrato de la minera Panamá, de la minera de cobre. Y eso es una posición política y una voluntad política del gobierno de respetar el orden constitucional, de respetar la división de los poderes, como señala la Constitución, de fortalecer las vías democráticas, que son muy importantes porque el orden constitucional implica también preservar las vías democráticas, deberes. Y esperar, deberes y derechos, claro, y esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque eso también es lo que ha
pedido amplios sectores de la sociedad panameña. Y el otro elemento que es importante señalar, miren, yo a veces pienso que estamos como en un suicidio colectivo. Afectando al propio país. Porque se está afectando el país con posiciones radicales que en vez de ayudar en este proceso para poder tener una salida en el mejor interés nacional, en el mejor interés público, en el mejor interés de la ciudadanía, que es el propósito que nos anima al presidente Cortizo y a todos nosotros. Porque, repito, a todos nos une el ser panameño. Aquí vivimos, aquí tenemos nuestros hijos, nuestra familia. Y queremos construir una mejor sociedad en mejores condiciones, en condiciones de convivencia pacífica. Y eso implica entender que debemos respetar estas consideraciones con relación a lo que vaya a determinar la Corte Suprema de Justicia. Las diferencias parecen estar en cómo se resuelve el problema. El gobierno ha utilizado una vía institucional, pero hay quienes están planteando desde posiciones de fuerza la derogatoria. Pero entonces ahí vemos es una contradicción, porque cuando se llevaron estos proyectos a la Asamblea de Diputados y se incorporó el tema de la derogatoria, las mismas movilizaciones sociales y los abogados de esos movimientos señalaron que no era lo conveniente la derogatoria porque ya expliqué lo que podrían ser las consecuencias. El problema es que se mantiene una actitud de cierre de las vías. En algunos casos, por ejemplo, en Chiriquí hay comunidades que están secuestradas, prácticamente no pueden movilizarse en la provincia, hay desabastecimiento de productos, muchos de las sembradíos se van a perder porque estamos en época de cosecha. Doctor Colamarco, pronto viene la cosecha del arroz, nos vamos a quedar sin arroz. Doctor Colamarco, esa situación en efecto no solamente es conocida a nivel nacional, hay una preocupación latente. De un lado tenemos a la gente que protesta y del otro lado tenemos al gobierno, y en el centro hay una gran mayoría de panameños que se está preguntando qué es lo que se va a hacer. Unos, ¿verdad?, esperando que el gobierno actúe, y otros inclusive pidiendo que se reprima el movimiento. Así es. ¿Cómo va a hacer el gobierno al respecto? Por eso yo insisto en que debemos construirle viabilidad a una salida democrática a esta situación, y eso es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está preparado para tomar las decisiones que corresponden, siempre apegados a la Constitución y a la ley, siempre en el marco democrático que es fundamental para todo el país. Y entendiendo que estamos afectando la economía, estamos afectando a amplios sectores de la sociedad panameña. ¿Por qué? Porque toda la producción nacional está detenida. Toda la producción agropecuaria, todas las líneas de transbordo de productos, de bienes, de servicios a nivel nacional y a nivel internacional, que realmente es un suicidio colectivo el afectar la economía de esta manera tan drástica, siendo que ya hay una determinación hecha, siendo que ya se aprobó el contrato, la ley de moratoria minera a cielo abierto, minera metálica a cielo abierto, siendo que el gobierno tiene un compromiso conforme se desprende del movimiento de amplios sectores de la ciudadanía y de juristas, que no era conveniente el tema de la derogación, sino que lo correcto y lo conveniente para los intereses nacionales es esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y avanzar en ese proceso de tal manera de estar preparados para los escenarios. Y el gobierno está preparado para esperar ese fallo de la Corte Suprema de Justicia y tener los diversos escenarios preparados. Y eso incluye todo, incluye el proceso de cierre y poscierre de la mina o cualquier otro escenario. Está preparado para eso. Pero el problema aquí es cómo se afecta a los trabajadores, cómo se afecta a los productores, al país, cómo se afecta a la economía, cómo se afecta a los salarios, cómo se afecta el comercio internacional, porque Panamá es una encrucijada del comercio internacional y se está afectando, cómo se afecta la zona libre, cómo se afecta el movimiento portuario. Pero además, ¿qué pasa cuando las empresas comiencen a destituir trabajadores? ¿Quién va a sufragar esos salarios? En el periodo de la pandemia, 290.000 contratos
de trabajo debieron ser disueltos porque las empresas no tenían capacidad para poder pagarle a esos trabajadores en medio de esa pandemia. La pandemia pasó y el país comenzó a recuperar su dinámica económica, la economía comenzó a levantarse, inclusive entiendo que del 18% de desempleo tenemos otra cifra en el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, doctor Colamarco, si pese a las concesiones que el gobierno ha hecho en el sentido de retirar la 406, de aplicar o aprobar la ley 407, ¿no?, de eliminar el referéndum del 17, ¿qué va a pasar si persisten las actitudes de huelga y de bloqueo en estas organizaciones? ¿Cómo va a enfrentar esto el gobierno? Yo he entendido y he visto que el presidente Cortizo ha dicho: soy el presidente de todos los panameños, de los que están a favor, de los que están en contra, ¿no? Y ha mantenido una posición de tolerancia, ¿no? Me permito recordarle que movimientos similares como este se produjeron en Chile y dejaron 34 muertos. ¿En Colombia? En Colombia, 40 muertos. Aquí Perú van 20 y tantos de días. En Perú ni se diga, yo creo que ya pasaron de los 100. Pasaron, ¿no?, de los 100 muertos. Aquí van 20 y tantos de días. No ha habido esa situación, al contrario, había una crispación de parte de la gente. Pero si esto se sigue alargando, ¿el gobierno qué va a hacer? El gobierno tiene la responsabilidad de gobernar y el presidente tiene toda la conciencia de las circunstancias por las que atravesamos para poder tomar las decisiones que más convengan al país, siempre preservando el orden constitucional y la democracia en la República de Panamá, que es fundamental. Pero quiero hablar algo de lo que usted dijo. Con la pandemia, la desocupación llegó al 18%. 18%. Pasada la pandemia, con el plan de recuperación económica, con el plan de apertura que estableció el gobierno nacional en colaboración con el sector privado y los trabajadores, el desempleo en Panamá, antes de esta coyuntura, antes de esta situación, bajó al 7%. O sea, bajamos del 18% de desocupación por culpa de la pandemia al 7% de desocupación en este momento. Pero estamos echando para atrás ahora. Antes de esta situación, o sea, hace un mes y medio, la cantidad de panameños ocupados era de 1.938.000 panameños ocupados. Mucho más que lo que teníamos. Mucho más de lo que teníamos en el 2019. El desempleo en el 7%, o sea, alrededor de 121.000 desempleados. O sea, hemos bajado de 18% de desocupación a 7% de desocupación. Hay 121.000 desempleados, pero hay 1.938.000 ocupados en el país. Pero ahora con esta situación vamos a regresar a tener 18% o 20% de desocupación si seguimos con la economía trancada por los cierres de calle y por el impedimento que se produce por no dejar transitar al comercio, a la salud, a los medicamentos, para que la sociedad panameña pueda avanzar y esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y seguir adelante con la moratoria minera, o sea, con la ejecución de la ley de moratoria minera que fue aprobado por el gobierno en atención a haber escuchado y haber encontrado una opción solicitada por amplios estratos de la sociedad panameña. Entonces no tiene sentido, salvo que haya ulteriores intereses extremistas o ulteriores intereses politiqueros que pretendan mantener a toda costa el secuestro del país, el cierre de las vías, el impedir que los hospitales se puedan ser abastecidos con los medicamentos, o el impedir que las personas puedan ir a sus citas médicas, o impedir que las personas puedan ir a recibir la diálisis en los hospitales, porque se han suspendido 120.000 citas médicas y no han podido llegar los medicamentos como debe ser a los hospitales. Miren que el hospital oncológico, en estos días una señora del voluntariado dijo: hombre, ahora el hospital oncológico tiene todos los medicamentos y todos los insumos que necesita, pero sucede que los enfermos no pueden llegar al hospital. ¿Qué contradicción más grande? Haber resuelto el problema de los medicamentos y de los insumos en el Hospital Oncológico Nacional, pero que ahora con estos cierres que tienen ya 20 días, los pacientes no pueden llegar al oncológico. O sea, es un suicidio colectivo que tenemos que superar, y la única manera de superarlo es buscando encuentro, entendiendo cuáles son los mejores intereses de la nación y siendo humildes en cuanto a entender cuál es ese sentir de la sociedad, hacer empatía
cosa que el gobierno ha hecho y por eso se han tomado estas decisiones. Y miren, el gobierno no ha empleado la fuerza, no porque no tenga la fuerza, no porque no tenga la capacidad, sino porque prefiere hacer avenidas de encuentro, de conversación con todos los sectores para que se pueda entender la circunstancia en que estamos, haciendo prevalecer las normas constitucionales y entendiendo que en mayo del año 2024 va a haber elecciones. Esa es la vía democrática. La vía democrática implica resolver esta coyuntura, esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, avanzar en el tema de la moratoria minera que ya se aprobó por ley. De hecho, en las comarcas indígenas no se necesita la moratoria minera, porque en las comarcas indígenas por ley, desde hace 20 años o 15 años, está prohibida la explotación minera metálica en las comarcas indígenas. Doctor, o sea, es injusto el suicidio colectivo que se está ejecutando contra la economía nacional y contra los panameños. ¿Nos puede sustentar categóricamente que no hay razón legal para que se mantengan las protestas y los cierres de calle? Sí, claro que no hay razón. No hay razón porque ya hay un entendimiento, porque el gobierno ha demostrado una voluntad política, lo ha demostrado como ya lo hemos dicho, y va a cumplir la Constitución en términos de esperar el fallo con esa separación de poderes que establece el artículo 2 de la Constitución, que dice que el poder público emana del pueblo, pero lo ejerce el Estado a través de los tres poderes del Estado en armónica colaboración, pero respetando esa separación de poderes, esa independencia de los poderes. Y el Ejecutivo ha dicho, vamos a esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sin ningún tipo de presión ni injerencia del Ejecutivo en esa determinación que es de los magistrados de la Corte, de los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y además está la ley de moratoria. Entonces no tiene sentido que sectores extremistas o sectores que tienen intereses politiqueros u otro tipo de intereses nacionales o internacionales que quieren pescar en río revuelto pretendan mantener esta situación que afecta la estabilidad social, política, económica del país. Para este jueves y para el próximo lunes, las organizaciones en protesta han anunciado el cierre total del país. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Me parece que es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad porque, repito, ya hay una hoja de ruta muy claramente planteada. Hay una determinación del gobierno en cuanto al cumplimiento de la palabra empeñada, tanto en la ley como en términos del fallo de la Corte Suprema de Justicia, prepararse para los diversos escenarios, pero seguir con este planteamiento de cerrar, de secuestrar, de impedir, del vandalismo en algunos casos, que dicho sea de paso, también ha iniciado un proceso de judicialización, porque nadie está por encima de la ley. Entonces la ley tiene que actuar. El Ministerio Público, el órgano judicial, la Policía Nacional tiene que cumplir las normas y esas normas incluyen ese proceso democrático, legal, de judicialización de quienes violen la ley, de quienes infrinjan la ley o de quienes cometan actos antijurídicos. Durante 21 días, las organizaciones de educadores, de indígenas, de trabajadores del SUNTRAC han mantenido inamovible la posición de la derogatoria de la ley, ¿cierto? Eso se va a repetir este jueves y este lunes como una especie de nueva vuelta de tuerca contra el gobierno, y usted nos habla de los nuevos escenarios que se están planteando. En efecto, esos nuevos escenarios también los está tomando en consideración el gobierno. Por ejemplo, cómo se van a seguir abasteciendo los hospitales de Chiriquí, los hospitales de Veragua, el problema de la producción de la gente que viene de Darién, de Chiriquí para Panamá, todo lo que se está... Ese escenario el gobierno, ¿cómo lo está viendo y cómo piensa superarlo? Hay una serie de organismos del gobierno que ha montado en 4 áreas de operaciones, el área de gobernanza, el área de logística y abastecimiento, el área social, salud, el área de operaciones, y esa estructura está trabajando justamente para poder establecer una estrategia, avanzar en una estrategia y tácticas para ir solventando esta situación. Pero si hay posiciones de radicales o extremistas que pretenden mantener ese sistema de asfixiar al pueblo, de asfixiar la economía y de impedir que pueda fluir, por ejemplo,
¿Qué pasa con los productores que tienen que ir a cosechar y no pueden cosechar? ¿Qué pasa con los productores que tienen fincas y no las pueden ir a ver porque no los dejan moverse? ¿Qué pasa con las personas que tienen que ir a los hospitales? ¿Qué pasa con el grado de inversión? El grado de inversión de Panamá se va a ir. No va a haber grado de inversión. Sucede que esta administración Cortizo logró que Panamá saliera de la lista de Gafi. Lo logró justo hace 20 días. Un hecho fundamental, extraordinario, que ningún otro gobierno había logrado. Esta administración Cortizo logró que saliéramos de la lista Gafi, lo que significa que hemos estado cumpliendo con esas relaciones para mantener una sanidad económica para un país que estaba creciendo al 5%, 6% al año, y ahora puede ser que crezcamos o que no crezcamos porque hay un impacto, porque si nos quitan el grado de inversión, si la economía sigue en esta situación de caída, en vez de tener 7% de desempleo, que es el que teníamos hasta hace 20 días, claro, vamos a regresar a un desempleo del 20%. ¿Y qué pasa cuando los trabajadores dejen de recibir el salario? ¿Cómo hacen para pagarle a las mueblerías, para pagar los préstamos, para pagar la casa, para pagar la canasta básica? ¿Cómo hacen si no reciben salario? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la sociedad panameña? ¿Y qué va a hacer el gobierno si eso ocurre? Bueno, es que ese es el tema. Tenemos que dejar que la economía fluya. Tenemos que dejar que la sociedad tenga la apertura para movilizarse. Tenemos que abrir las vías. Abrir las vías es un mandato que toda la sociedad debe cumplir, no solamente porque la Constitución lo señala, el artículo 38 de la Constitución lo señala, sino porque es un deber moral y social dejar que fluya las personas, los bienes, la economía, para beneficio del país. En una circunstancia que íbamos en crecimiento y ahora sucede que vamos a ir hacia atrás en decrecimiento y vamos a perder empleos, vamos a perder miles de empleos en la República de Panamá, y reponerlos no es cuestión de un mes, sino que es cuestión de un proceso de más largo plazo, de más largo aliento, y eso no se lo merece la sociedad panameña por opciones extremistas o por intereses politiqueros. Los temas políticos, en términos democráticos, se deben resolver el 5 de mayo de manera abierta, democrática, limpia, prístina. Eso se resuelve el 5 de mayo. Ahora tenemos que resolver la coyuntura crítica que tenemos hoy, que es lo que debe superar la sociedad panameña y darle oportunidad a este país de salir adelante. Ese debe ser el mensaje, abrir las vías que es necesario, que la gente pueda ir a los hospitales, que pueda ir a sus citas médicas, y que la economía no se nos vaya por la borda, claro, por este tranque que se ha producido a nivel nacional, incluso a nivel internacional, porque se está afectando, repito, los transbordos de carga, se están afectando los camioneros, todas las mulas y el transporte de carga de Panamá, de panameños, se está afectando porque no les permiten movilizarse. Y eso afecta a la ciudadanía, afecta a las personas, y tenemos que hacer empatía con ellos. ¿Qué pasa con los productores? Ahora viene la cosecha de arroz. ¿Qué pasa si los productores de arroz no pueden cosechar? Nos vamos a quedar sin arroz. ¿Qué significa? Que los precios de los productos agropecuarios van a dispararse, y además vamos a tener que importar. Esta administración es la que más ha protegido al sector agropecuario. Tiene una política de Estado para el sector agropecuario y para la solidaridad y sostenibilidad agroalimentaria en el país. Pero sucede que ahora hemos echado para atrás. Y entonces, ¿qué pasa? Los importadores van a querer estar importando productos agropecuarios, y eso no lo estamos viendo. Y cada finca de arroz o de cebolla o de papa o de lechuga contrata personas para trabajar y devengan salario. Si ellos no devengan su salario, ellos van a tener problemas con la familia porque no van a poder llevar el sustento a sus hogares. Hay que regresar a la normalidad. Debemos regresar a la normalidad, se deben abrir las vías, debemos buscar fórmulas de avenimiento, fórmulas de encuentro, siempre en el mejor interés nacional, y señalar que el gobierno ha sido responsable y moderado en este proceso, pero no quiere decir que no tenga la capacidad para enfrentar de la manera que corresponde contundentemente esta situación. Benjamín Colamarco Patiño, secretario de Seguimiento de la Presidencia de la República, ha estado con nosotros. Gracias y nos vemos en una próxima entrega. Análisis semanal.